En la entrevista. En la entrevista. Así es, vamos a la entrevista. En la línea telefónica se encuentra José Mario de la Garza Marroquín, quien es presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, lo que agradecemos muchísimo. Muy buenos días, gracias y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días al auditorio y pues como siempre a sus órdenes. Abogado, para que nos ayude a entender si efectivamente hubo alguna violación, algún artículo constitucional por este acontecimiento que se registró el sábado pasado y en el que participó el gobernador del estado. Mira, efectivamente las personas que entrevistaron anteriormente se refieren a las violaciones a la Constitución, que establecen que el Estado mexicano es laico y que las autoridades no tienen la facultad de profesar preferencias por ninguna religión. Además te diría que en la ley de asociaciones religiosas y culto público, en su primera parte hay unas disposiciones generales que además establecen una protección para todos los habitantes de nuestro país, en el sentido en que debe de respetarse sus creencias religiosas y por lo tanto le prohíbe a las autoridades llevar actos en donde se prefiera una religión o se lleve a cabo un acto en donde se marque por parte de una autoridad, en este caso el gobernador, una preferencia religiosa que además pudiera generar esta discriminación frente a otras creencias y a otras preferencias de culto religioso de otras personas de nuestro país. Abogado, hay, una situación es la opinión política que puedan estar dando y ofreciendo, compartiendo estos actores, estos políticos de carrera en el estado de Guanajuato, y otra que desde el análisis jurídico se esté efectivamente contradiciendo un artículo o algún reglamento. ¿Nos podría ayudar a entender hasta dónde podemos o cómo tendríamos que estar analizando esta participación del gobernador en un acto religioso? Sí, que es muy buena pregunta. En principio diríamos que todas las personas en nuestro país tienen la libertad de expresión, incluidos los gobernantes, por supuesto. Pero cuando tú analizas el alcance de la libertad de expresión, es decir, lo que yo puedo manifestar públicamente, y lo correlacionas con las disposiciones de nuestra Constitución y la ley de asociaciones religiosas y culto público, te das cuenta que en materia de libertad de expresión religiosa hay una limitación para las autoridades. Los radioescuchas, las personas que no son autoridades, pues pueden tener la manifestación religiosa que quieran, ¿verdad? Pueden publicar en sus redes sociales o ir a eventos que ellos quieran y manifestarse en favor de una u otra religión. Pero las autoridades y el gobernador pues tendría que tener una responsabilidad en esto, pues no pueden estar limitados por nuestras leyes mexicanas para manifestarse públicamente en favor de alguna religión. Entonces, sí hay una violación clara y directa a la ley. Ahora, entras en la problemática del fuero que tienen, en este caso el gobernador constitucional, en donde, pues como tú sabes, estas violaciones a la ley, pues quedan protegidas con el fuero. Pero entonces yo te diría que lo tendríamos que distinguir así. El gobernador sí violó la Constitución y sí violó las leyes. El problema viene ahora que con nuestra estructura de fueros, pues no podemos aplicarle una sanción porque hay que seguir todo un procedimiento para quitarle el fuero, que en la práctica no sucede. Por eso también hay que avanzar, valga el comentario, en la eliminación del fuero. Ahora, implica un proceso o una denuncia formal por esta situación, pues implica un proceso largo. Exacto, un proceso primero para removerle el fuero, que pasa por el Congreso, que además tiene un contexto político y que pues normalmente tú sabes que en nuestro país pues se cometen muchas violaciones por las autoridades a la ley y que los procesos de desafuero pues no prosperan, porque pasan por el Congreso, en donde entran otras coyunturas que no son legales, y pues tú sabes que esto en la realidad es muy difícil que un gobernador se le quite el fuero. ¿Para qué se le quitaría el fuero? Para entonces sí ir a las leyes y ver qué tipo de sanción se le tiene que poner por violar
estas disposiciones. ¿Cuál tendría que ser una actuación en el análisis de la ley? ¿La eliminación del fuero o permitírseles a los actores políticos, a los gobernantes, poder expresar con libertad sus ideologías religiosas? Pues mira, yo pienso más en México como un país plural. Y me preocuparía que los gobernantes que tienen una posición predominante en nuestro país estuvieran inclinándose o estuvieran utilizando el discurso político para dar una preferencia en materia religiosa. A mí en lo personal no me parecería correcto esta cuestión, porque vamos a empezar a mezclar en México el tema religioso con el político, y eso es muy peligroso, y más en un ambiente electoral, y más en un ambiente como lo estamos viendo de alta competencia. Entonces imagínate tú, gobernantes utilizando la propia religión para atraer votos. Eso me preocupa. Yo te diría que yo prefiero el sistema que tenemos, una prohibición tajante, que los ciudadanos escojan la religión o las creencias que ellos quieran, y mantener a los gobernantes fuera de este contexto. Porque México tiene un contexto histórico que hay que entender. No podemos pensar que México no tiene todo un contexto religioso muy importante, que yo opino que no debemos de dejar a un lado. No tendría por qué estarse analizando esta situación, a excepción de lo del fuero. Pues sí, es decir, si los gobernadores no tuvieran fuero, o si el fuero estuviera acotado para protegerlos en cuanto a su actividad meramente de lo que tienen que hacer conforme a la ley, porque mira, esto está fuera de la ley. Yo no entendería por qué tenemos que proteger a un gobernador cuando claramente viola la Constitución y va y hace un pronunciamiento religioso. Yo no veo por qué el fuero le tenga que alcanzar para esto, porque entonces también se vuelve el sistema de la impunidad. Como tengo fuero y el fuero no distingue, pues entonces yo puedo hacer casi lo que yo quiera, y como sé que en el Congreso difícilmente va a prosperar el proceso para eliminarme del fuero, pues entonces ve los gobernadores que tenemos, ¿verdad? Y ve lo que está pasando en nuestro país con los gobernadores que se comportan, pues como lo hemos visto, muchos de ellos ahora perseguidos, ¿verdad? Precisamente porque no podemos, durante su mandato, ponerles límites y acotarles en el ejercicio de los actos indebidos. Yo no estoy diciendo que castigamos a los gobernadores por el ejercicio de sus facultades, pero un gobernador que está violando la Constitución, un gobernador que está cometiendo actos de corrupción, pues finalmente debería ser sancionado. Esto también es un acto de corrupción, hay que decirlo claro. Violar la Constitución y transgreder las normas de nuestro país es el primer acto de corrupción. Claro. Pues, abogado, te agradecemos muchísimo el que nos hayas permitido entender en este contexto esta situación, y si nos permite mantener comunicación para entender muchos otros temas que también se dan en el contexto nacional. Por supuesto, siempre estaré a sus órdenes con el gusto de comentar con el auditor de estos temas, y pues nada más agradecerles el espacio y que tengan un excelente día. Gracias, excelente día, José Mario de la Garza Marroquín, quien es presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Muy claro con su explicación, y bueno, ya entendimos en este contexto jurídico esto que ocurrió el sábado pasado.